¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un poderoso veneno para acabar con las ratas y con los ratones. Pero además les voy a hablar de algo sumamente importante y es que probablemente usted ha estado haciendo una buena cantidad de venenos o de trampas y probablemente no le han estado funcionando. Entonces hoy les voy a contar un secreto o un tip que siempre tenemos que hacer, porque de lo contrario las ratas y los ratones no se van a acercar a ninguna trampa y mucho menos ahí donde ponemos ese veneno casero, sea del tipo que sea. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, y usted no puede permitir por ningún motivo las ratas y ratones dentro de su casa. Porque si usted no lo sabía, las ratas y los ratones son portadores de la leptospirosis, que se transmite por la orina de las ratas en agua o en alimentos. También son portadores del hantavirus, que se transmite al inhalar polvo que está contaminado también con heces o con orina de estos roedores. También son portadores de la salmonelosis, que también se transmite por el consumo de alimentos o de agua contaminados por las heces o por los orines de las ratas o de los ratones. Y aunque ahora ya no se escuche mucho, pero también han sido portadores de la peste bubónica. Y esta la transmitían las pulgas que viven ahí en esas ratas y en esos ratones. Otra enfermedad que también transmiten es la toxoplasmosis. Esta es menos común en las ratas y los ratones, se da un poco más en los gatos como transmisores, pero también se encuentra en ratas y ratones. Pero también las ratas y los ratones pueden transmitirla indirectamente. Además hay una fiebre que se da por la mordedura de las ratas. Y esto se da cuando una rata lógicamente muerde o araña a una persona y esta rata está contaminada. Es por eso que usted no puede permitir las ratas en su casa. Y el día de hoy yo le voy a enseñar una forma de eliminarlas, pero quiero contarle qué es lo que tiene que hacer, que puede hacer la gran diferencia para que todo funcione. Y antes de hacer este veneno casero, quiero hablarle de algo que es fundamental y que probablemente por esto es que no le funcionan muchas de las cosas que usted está haciendo en contra de las ratas y los ratones. Y quiero hablarle del olfato de estos roedores. Y el olfato de las ratas y de los ratones es mucho más desarrollado que la propia vista de ellos mismos. O sea que ellos llegan más a la comida por el olfato que por la vista. Tienen alrededor de 1000 genes de receptores olfativos, mientras que los humanos tenemos alrededor de 400, para que usted se haga una pequeña diferencia. Las ratas y los ratones pueden detectar olores a grandes distancias, a muchísimos metros de largo ya pueden detectar los olores. Y tienen la capacidad de reconocer olores de depredadores, como los gatos, los zorros o las serpientes. También tienen la capacidad de distinguir alimentos, las comidas favoritas de ellos, que generalmente son los granos, las semillas, la mantequilla de maní, son cosas que les encantan. O sea que las ratas y ratones no son cualquier cosa y hay veces que nosotros menospreciamos o vemos de menos esa capacidad olfativa que tienen estos alimentos, que tienen estos animales. Y por esa capacidad que tienen es que muchas veces sus trampas, sus venenos caseros y muchas cosas que usted pone por ahí no funcionan para nada y usted dice, esto no sirve porque a mí no me funciona. Y otra gente bien que comenta que dice, a mí me funciona excelentemente bien. Pero ya sabiendo esto, hagamos el veneno casero. Y bueno familia, así que yo ya estoy listo por acá y habiendo dicho todo lo anterior acerca del olfato de las ratas y de los ratones, lo que vamos a usar son un par de guantes antes de que vayamos a hacer cualquier cosa y que vayamos a manipular cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de trampas. Déjenme contarles que yo una vez hice una trampa que en teoría tenía que ser muy eficaz porque funcionaba perfectamente bien. Además llevaba maní, cacahuate o cacahuete como usted le diga,
que esas semillas les encantan a las ratas y los ratones. Y lo puse en un lugar donde yo sabía que por ahí se paseaban estos animales. Y puse la trampa, pero no usé guantes en todo el proceso en que la hice. La puse ahí con el maní o el cacahuate dentro. Llegaban las ratas y andaban caminando así un poco lejos de la trampa, alrededor, solo olían y se iban. No se acercó ninguna a comerse ese maní que estaba en la trampa. Es por eso que los guantes tienen que ser fundamentales a la hora de que hagamos cualquier cosa y que tengamos que tocar cualquier cosa, porque las ratas tienen esa capacidad para oler al ser humano y dicen: yo ahí no me acerco. Este veneno casero que vamos a hacer en este momento, probablemente ustedes ya lo conozcan, y la verdad que este veneno funciona muy bien. Así que lo primero que yo voy a poner acá es harina de trigo o harina de maíz, una cucharada. Si no tiene harina de trigo o harina de maíz, lo puede sustituir por chocolate en polvo y también le va a funcionar muy bien. Vamos a agregar también una cucharada de azúcar, ya sea azúcar blanca o azúcar morena, como es mi caso. Y vamos a agregar también... Y mientras seguimos viendo este video, les recuerdo así rápidamente que si usted todavía no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse. Puede encontrar una gran cantidad de videos que aquí se los estoy dejando. Además, dele me gusta a este video. Cuénteme ahí en los comentarios qué le ha parecido y si usted ha tenido problemas de ratas y ratones en su casa. Y además comparta este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Lo que verdaderamente les hace daño a las ratas y los ratones, que en mi caso voy a usar cemento blanco, una cucharada también. Y de esa manera mezclamos todo perfectamente bien, sin tocar nada con nuestras manos directamente, sino que todo haciéndolo por medio de guantes. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que usted ha hecho y que no le han funcionado porque no ha usado guantes. Si usted tiene cacahuates o maní en su casa, lo que puede hacer también es moler el cacahuate en pedacitos bien pequeños y se lo agrega también a esta mezcla. Y en mi caso yo voy a usar estas tapitas que tengo por acá, así que esto lo vamos a ir a poner ahí por donde se pasean las ratas y los ratones, ya sea ahí en su cocina, ya sea en el cuarto o en alguna bodega, donde sea que se paseen las ratas y los ratones, allí vamos a ir a poner esto. Lo mejor es ponerlo siempre lejos de los niños y lejos de nuestras mascotas. Si usted quiere agregarle una cucharada más de azúcar, lo puede hacer y esto va a hacer que sea mucho más agradable para las ratas y los ratones. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. Yo aquí, como siempre, encantado de la vida porque puedo ayudarles de alguna manera. Como siempre, un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.